Mundo paranormal, asesinos en serie, historias de terror, esto y mucho más. Bienvenidos a un capítulo más con el Nigromante. La endemoniada de Piacenza. En el año de 1953, un escritor italiano, Alberto Becci, escribió un libro titulado La obsesa de Piacenza. Todo esto basándose en uno de los casos más alucinantes e interesantes de exorcismo que jamás haya sido registrado, sobre todo por los detalles que incurrieron en el mismo, y es que existió una serie de alucinantes diálogos entre el exorcista y la mujer endemoniada, que fueron escrupulosamente registrados por un taquígrafo, no perdiéndose ni una sola palabra. Esta curiosa circunstancia convierte al caso en cuestión en uno de los mejores documentados de la historia de los exorcismos. Todo comienza una noche de mayo en 1920. Un sacerdote franciscano, Pier Paolo Veronesi, a punto de cerrar la sacristía, trabajaba en la iglesia del convento de Santa María di Campanche en Piacenza, cuando una mujer se presentó a pedirle la bendición. Lo que llamó la atención del sacerdote es que deseaba que se la diera específicamente en el altar de la Virgen. El hermano se prestó enseguida a este deseo que le pareció inspirado de piedad mariana, pero se sorprendió un poco cuando la mujer, cuyo rostro estaba marcado por una profunda tristeza, le pidió permiso para hablarle un instante en la sacristía. El sacerdote creyó que tenía alguna pena, alguna prueba dolorosa, pero no pudo negarle los pocos minutos de conversación que ella solicitaba. Con voz sofocada primero, luego, a medida que hablaba con algo más de seguridad, la mujer hizo entonces las confidencias más asombrosas. Decía que a ciertas horas una fuerza desconocida se apoderaba de ella, hacía mover todo su cuerpo a pesar suyo. Entonces ella, sin quererlo, empezaba a bailar horas enteras hasta caer en el agotamiento. Cantaba arias de ópera que jamás había escuchado. Tenía conferencias magistrales frente a auditorios imaginarios en un idioma desconocido. A menudo experimentaba la necesidad irresistible de romper con los dientes todo lo que le caía en la mano. Desgarraba y hacía trizas con ira toda la ropa blanca de su marido. Otras veces, como si fuera una gacela y con gran terror de las personas presentes, saltaba de silla en silla, se subía a la mesa, rugía, aullaba, maullaba, hasta el punto de que los que lo oían se creían en una jaula de bestias feroces. Por supuesto que el padre no podía creer en todo este relato, pero como era capellán del asilo de psiquiatría, llegó simplemente a la conclusión de que tenía enfrente a una persona algo trastornada, y le invitó a que se acercara a los médicos y se hiciera tratar de su problema, que seguramente no sería más que un histerismo común. Pasaron varios días. La mujer volvió para hacerse bendecir, pero mientras el sacerdote Pier Paolo le daba la bendición en el altar de la Virgen, la mujer se pone, apoyada en una columna, cerca del coro a ulular con la boca cerrada, como lo hace un perro cuando sueña. Luego, con los ojos cerrados, la cabeza apoyada en la columna, las manos juntas, entona un canto prodigioso. Canta con una voz apasionada, rica, deslumbrante, que hace correr a todos los niños de la vecindad para oírla, como si se tratara de un mismísimo ángel. Y cuando hubo de terminar, empezó a hablar en una lengua desconocida, sin cambiar de postura. Parecía debatirse contra una potencia invisible, y al llegar a pronunciar insultos con furor, como los de una loca en el paroxismo de la cólera. A la mañana siguiente, el padre Pier Paolo Veronesi, después de observar aquel espectáculo del día anterior, presa de algún escrúpulo, se presentó en la casa del obispo Monseñor Peliciari y le expuso en detalle todos los hechos que acabamos de relatar. Al escuchar los pormenores, el obispo Peliciari dedujo evidentemente de que se trataba de un caso auténtico de una mujer poseída por un demonio, y le conminó al padre Veronesi a que continuara de inmediato con los preparativos,
para empezar con el exorcismo. El primer exorcismo tuvo efecto el 21 de mayo de 1920. A las 14 horas, se efectuó en una sala del primer piso de la parroquia. La posesa llegó en compañía de su esposo, su madre y de un amigo de la familia. El padre estaba ayudado por un colega encargado de notar todo lo que iba a ocurrir, el padre Justino y el doctor Lupi, director del asilo de psiquiatría. Arrodillados delante de un pequeño altar, los dos padres rezaron primeramente, como lo ordena el ritual romano del exorcismo, las letanías de los santos. La posesa, sentada en un sillón de juncos, se estiraba como una fiera salvaje que sale de un sueño. Súbitamente se oyeron en latín las primeras palabras del exorcismo. Ante estas palabras, la posesa, agarrándose con ambas manos las puntas de los pies, se elevó del suelo en un salto de rara elegancia. Luego, cayó verticalmente y se estiró como una gacela, y quedó de pie en medio de la sala. Su cuerpo se había transformado por completo. Su rostro era horroroso. Era evidente que no pertenecía a un ser humano, y empezó a lanzar injurias contra el exorcista, gritándole en voz tonante y sin acentos femeninos. En el curso de esta jornada, las apremiantes preguntas del exorcista obligaron a la mujer a confesar ese día que, en efecto, un espíritu extraño había entrado en su cuerpo como consecuencia de un maleficio lanzado por un brujo. Había entrado en ella por medio de un bocado de cerdo salado, rociado con un vaso de vino blanco. Se supo, además, que el nombre del demonio que la atormentaba era Ísabo. De pronto, en una violenta crisis de rebelión, la poseída se deshizo de los asistentes, con las manos tendidas y los ojos llameantes. Se arrojó sobre el sacerdote, agarró sus vestiduras, desgarró su estola haciéndola pedazos con gritos de fiera. «Tardaron 7 días», gritaba el demonio, «para hacerme entrar en este cuerpo, ¿y tú quieres hacerme salir en un solo exorcismo?» El momento era crítico. El médico impasible tenía los ojos fijos sobre la posesa. El sacerdote la bendijo con el agua santa, y como si lo hubiera quemado con carbones ardientes, se arrojó al suelo, encogiéndose y retorciéndose. De los pormenores de las primeras sesiones de exorcismo, se supo en primer lugar que había en este caso de posesión un maleficio inicial, lanzado por un brujo de la región. La acción malsana de los maleficios no podía fácilmente, pues, ponerse en duda. La brujería es un hecho y es un hecho aún actualmente. De hecho, se sabía en el curso de los exorcismos que existían 7 brujos en la región de Piacenza solamente. En segundo lugar, se comprobó por las confesiones del demonio que en la brujería existen como una especie de ritual diabólico, en virtud del cual ciertas formas mágicas, con el permiso de Dios, tienen el poder de actuar sobre los diablos, de obligarlos a obedecer y hacerlos entrar en tal o cual lugar. Por fin el día 23 de junio de 1920 había llegado. Es el mismo día en el que el demonio Ísabo había dicho al sacerdote que saldría del cuerpo. El doctor Lupi era el más curioso de todos por saber lo que iba a pasar. Ese día todo el mundo fue puntual a la experiencia suprema. El doctor Lupi, más nervioso que de costumbre, golpeaba el piso con su bastón. Las oraciones preparatorias se rezaron con más fervor que otras veces. En la sala de exorcismos, la posesa avanzó dificultosamente, más pálida, más cansada, más avergonzada que nunca. Se dejó caer en un sillón con la cabeza inclinada en la posición de un condenado a muerte sobre la silla eléctrica. Con las primeras palabras del exorcismo, se tendió sobre el colchón, toda tensa, con los ojos cerrados. El doctor Lupi prestaba toda su atención y no deseaba perder ni un detalle de la experiencia. «En nombre de Dios», exclamó el exorcista, «te ordeno que me obedezcas en todo lo que te mande. ¿Has comprendido?» Silencio. «Te ordeno, en nombre de Dios». Siempre silencio. «Si has comprendido, levanta un brazo, si no los dos».
Lentamente y como sin fuerzas, la posesa levantó un brazo. El conmovedor diálogo continuó. Se supo que uno de los demonios que había salido la víspera para atormentar a una tercera persona la había dejado. Se supo también que todos los otros miembros de la familia que habían estado más o menos obsesionados desde ese momento quedaban liberados. Hubo todavía discusiones entre Isabeau y el padre en la cuestión de saber si todos los demonios se irían juntos. Por fin el padre, deseando terminar, dio la orden esperada. Con lamentables espasmos, con los dos codos apoyados en las sillas vecinas, quiso hacerlo. Esfuerzo inútil, no salió nada. Digamos el Santus, instó el padre. Al oír estas palabras, ella logró lanzar algo, pero todavía poco. Su cabeza parecía desplomarse. Hubo que sostenerla, tanto que parecía al punto de morir. El exorcista en este momento consulta su reloj. Son las 5, dice con toda la autoridad que viene de Dios. Te ordeno, espíritu inmundo, que salgas inmediatamente de este cuerpo. Si sales enseguida, te envío al desierto, al centro del Sahara. Si no, te mando de vuelta al infierno. Ante estas palabras, todos los presentes temblaron. La hora era trágica. No hay nada que Satán tema tanto como ser devuelto al infierno. Esto nos sugiere un aspecto mal conocido del destino de los demonios. En el Evangelio ya los demonios preferían irse a una piara de cerdos que ser devueltos al abismo. En Piacenza, pues, todos los presentes estaban en tensión. Cada uno de los testigos oía las palpitaciones de su corazón y retenía la respiración. Se vio entonces a la posesa ante la orden perentoria del sacerdote echar lentamente hacia atrás su cuero cabelludo, que recayó sobre la espalda como una inmensa peluca que la recubría por debajo de la nuca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su aspecto era idiotizado y trastornado. Los músculos de su rostro colgaban y su labio inferior parecía inerte, extendido hacia la barbilla. No había ya nada humano en esa faz desfigurada, esos ojos brillantes de lágrimas, esa boca entreabierta, esos pómulos cadavéricos. Todos los que la vieron entonces aseguraban que no pudieron dejar de llorar con ella. Se oyó por fin una voz lúgubre, sofocada, vacilante que decía con un ronquido: «¡Yo me voy!». Entonces la cabeza de la mujer cayó sobre la palangana y salieron de su boca una enorme cantidad de cosas innominables. «Vete, vete», gritó el exorcista en el colmo de la alegría. Y en el mismo momento la obsesa no sintió más sobre ella el peso aplastante de la estola, ni la imposición de las manos. Repentinamente, con una voz fresca, joven, feliz, exclamó: «Estoy curada». Y su mirada iba de uno al otro de los testigos de la escena, victoriosa con una sonrisa de triunfo. El espíritu había cumplido su promesa. El mismo doctor, tan incrédulo al principio, estaba ya convencido. Había allí una prueba perentoria, decisiva. La posesa ya curada lloraba suavemente, pero sus lágrimas eran lágrimas de gozo. Todos los presentes, además, tenía los ojos llenos de lágrimas. El doctor se ocupaba todavía en revolver la palangana. Los hermanos fijaban los ojos sobre el Cristo vencedor. El exorcista convidó a todos los testigos a inclinarse delante del altar. La señora liberada del demonio ofrecía a Dios sollozos convulsivos. Salía de la más aterradora de las pruebas. Su error inicial había sido sin duda el de ir a consultar a un brujo que se hacía pasar por curandero y que se había enamorado de ella, porque ella había rechazado sus avances. El hombre le había echado un maleficio y acabamos de ver lo que había resultado de ello. En Piacenza, la historia de este exorcismo ha quedado presente en la memoria de todos los contemporáneos. El obispo que le había ordenado murió repentinamente poco después. Sería una venganza de Satán. Hubo algunos otros hechos todavía que lo hicieron suponer, como el repentismo histerismo y locura del padre Veronesi. Pero esta misma venganza era una confesión de impotencia.
El obispo y el sacerdote habían cumplido con su deber. La muerte misma no podía despojarlos de este mérito. Creer o no, en el misterioso caso de la endemoniada de Piacenza, os dejo a vuestro criterio.